Propicia es la ocasión para felicitar a un compañero de vida, 40 años, teniendo que compartir, teniendo obligatoriamente que compartir. Manuel Carbonell. Sí, está de cumpleaños hoy. Cumpleaños, Sí. Fotomen. Sí. 70 años, dice él que cumple. Yo creo que anda un poco más, pero el equipo de su familia de aquí le desea salud y larga vida, y a la mártir de su esposa, porque esa muchacha ha aguantado 70 años, Fotomen, felicidades. No tenemos que aclararte nada. Tenemos el placer de contar con la doctora, que es parte de la revista, Ana Robles. El día martes pasado fue día del cerebro, ese órgano que yo le digo a la doctora, tiene que ser algo especial, porque está en una bóveda totalmente hermética, una bóveda de hueso. El corazón y los pulmones, por razones de expansión, están en una jaula, hueso y músculo. Y en el abdomen no hay que producir tantas cosas, entonces tejido blando. Pero el cerebro de papá, yo creo que es importante. Vamos a hablar del cerebro de papá, doctora, que hay mucha gente que está esperándola a usted. Adelante. Bueno, Ya usted gracias. tiene un fan club aquí, ¿eh? Es de verdad, Y hay un doctor. comunista por ahí que la adora a usted. Así es. Pero me tiene que decir en la lista de los candidatos, Yo se lo a ver mando. si son elegidos. Adelante, doctora. Sí. Doctora. Muy bien. Sí, bueno, muy propicia la ocasión a propósito del próximo domingo celebrarse el Día de los Padres. Pero muy poca gente se enfoca y le pone atención de los cambios estructurales, funcionales que sufre el cerebro de los padres desde el mismo momento que se enteran que están embarazados. Porque cuando una esposa y su esposo conciben un hijo, debería decirse estamos embarazados. Bueno, lo primero que ocurre en los primeros, en el mismo instante que ese señor se entera que va a ser padre, es una descarga de ciertos neurotransmisores, y está documentado en el momento del embarazo y en los primeros días un cuadro de ansiedad brutal en ese señor que se entera que va a ser padre, ya sea de un niño deseado o no deseado. Y ellos con frecuencia, en vez de buscar un profesional para que le explique el cuadro de ansiedad, buscan internet y quizás personas que no están verdaderamente capacitadas para enseñarle o mostrarle qué es lo que ocurre en ese momento. Luego, posteriormente, ocurre una situación que es generalmente después de los primeros 6 meses del embarazo. Ocurre una disminución brutal de la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, y un aumento de la prolactina, que coincide también con la etapa de los 6 meses de la madre. Lo mismo que está ocurriendo con la madre, por ejemplo, la madre no va a tener antojos, el padre no tiene antojos como tiene la madre, pero el padre se pone muy ansioso. Pero ya después de los 6 meses, cuando ocurre ese aumento de la testosterona con una disminución de la prolactina, se nota que el padre se ocupa con mucha frecuencia de lo que va a ser el entorno donde va a crecer su hijo, y la madre también. La madre comienza a ganar peso y el padre también. Ellos dicen, pero no sé qué pasa, la ropa no me queda bien, y eso ocurre más o menos al 6º mes, y eso tiene una explicación neurobiológica. ¿Cómo ocurre toda esta cosa? En general, tenemos unas hormonas que se llaman ferormonas, que se secretan en las axilas, tanto de la madre como del padre, que se transmite por el aire a través del olfato. O sea, las ferormonas del padre le llegan al olfato de la madre, y eso produce la liberación de hormonas que tienen que ver con las que estamos hablando ahora y viceversa. Espera. ¿El olfato tiene un centro en el cerebro? Sí, el olfato es el nervio olfatorio, el primer nervio craneal, es
es parte del... ¿Cuál de los pares? El primero. Doctor, el olfato. El olfatorio. Doctora, mire, pues le mandan algo a propósito de eso, que personas que sufrieron COVID no han podido recuperar Así es. el sentido Así es. del olfato. Así es. Y hemos hecho algunos... Es un paréntesis que vale la pena mencionar. Hemos hecho reuniones, generalmente yo me comunico con científicos, con una comunidad científica internacional, y hemos hecho muchas cosas y verdaderamente con toda la evolución que tiene el COVID-19 no han podido recuperar el olfato. Eso no me hubiese gustado dar esa mala noticia, pero por más cosas que hacemos para ello, no se puede recuperar. Pero entonces vamos a seguir con lo que pasa con el padre cuando va a ser padre. Entonces, mire, doctor, lo que pasa es que las mujeres y los hombres tenemos eso que se llama ferormonas. Y las ferormonas es cuando una mujer está en celo, cuando un hombre, cuando sea. Entonces, eso se transmite en el aire, llega al olfato y eso estimula ciertos receptores de ciertas hormonas y neurotransmisores. Mujer en celo. No, o sea, una mujer cuando está ovulando, y las mujeres no se ponen en celo. No, yo es que eso era propiedad. No, las mujeres, constantemente, pero todo el tiempo. Pero entonces, debe decirle, entonces, ¿qué pasa? Esos niveles de testosterona que caen cuando el hombre, en el proceso del embarazo y de prolactina, aumentan, ellos logran tener sus niveles normales ya cuando el bebé está caminando. Pero en el momento del nacimiento ocurre un fenómeno, y durante todo esto, que es que todo ese conjunto y esta constelación de hormonas al mismo tiempo producen en muchos padres lo que se llama el embarazo empático. Eso es un síndrome muy conocido que se llama el síndrome de Cohen, que hay hombres que hacen, la mayoría, otros se dan cuenta, otros no, hacen más o menos el mismo proceso que le está ocurriendo a la madre durante el embarazo. Lo otro importante que debemos transmitir en el día de hoy con relación al cerebro de papá es que hay tribus que han sido comparadas por los científicos y se ha demostrado a través de esos estudios neurológicos y antropológicos que los padres que logran tener mucho más tiempo abrazando y poniendo su hijo en su pecho, en su regazo, eso impacta más positivamente en el futuro emocional de sus hijos que los padres que no estuvieron cerca de sus hijos. Y eso está definitivamente demostrado. Entonces, definitivamente, ese mismo circuito también. Usted se metió en un área que nosotros estábamos pensando como traer a César Mella para hablar de ella. Esa relación padre e hijo, sobre todo la niña, doctora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay una separación, las hembras son las que más sufren esa situación. Mira, yo no diría eso. Yo diría que sufren igual los dos. No digo sufrimiento, no. Los efectos de... No, eso va a depender del vínculo, que eso íbamos a decir ahora. Del vínculo, eso íbamos a hablar del vínculo que se logre crear entre el binomio padre, hijo, hija. O sea, hay mucha afinidad generalmente. Eso es un complejo que se ha generalizado en la época donde los psiquiatras no eran, en la época de Freud, y ya eso cayó, pero esas teorías cayeron hace muchísimo tiempo, la teoría del fenómeno de Electra y el fenómeno de Edipo. Entonces, generalmente el hijo se identifica mucho con la madre y la hija se identifica y tiene mucho más apego con el padre. Ese es el famoso fenómeno que decía Freud, que muchas de las teorías de Freud... Pero eso no es complejo de Edipo. Ese es un complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pero eso puede ocurrir y manifestarse de una manera... ¿Pero llega a lo patológico o es normal?
Es normal hasta cierto punto, y dependiendo del tipo de dependencia que se cree con relación al vínculo que se cree con los padres. E incluso hay padres, eso es una cosa tan importante, doctor, porque el cerebro femenino y el cerebro masculino son verdaderamente diferentes. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las características... ¿Había que eran iguales no, según no son iguales, doctor. Incluso desde el punto de vista estructural y funcional, el cerebro masculino es mucho más homogéneo, igual que el cerebro femenino. Y el cerebro femenino es un poquito más asimétrico y por eso tenemos nosotros más capacidad de hacer al mismo tiempo muchas cosas. Es como si tuviésemos dos cerebros y los hombres le dan más dificultad a hacer tomar el biberón del niño, cargarlo, contestar manejar el teléfono. Y pintarse los labios. Exactamente, pero como estamos hablando de papá y mamá, la mamá te agarra mi niño menor, el otro más chiquito se lo pone en las rodillas, se lo pone por aquí, atiende el teléfono, que vigila que la leche está hirviendo en la estufa y hace una serie de cosas. Los hombres no tienen esa característica, pero sin embargo, por ejemplo, es porque desarrollan circuitos que tienen que ver con el alerta. Por ejemplo, cuando un niño nace, se desarrolla y se activan circuitos que tienen que ver mucho con la alarma, por ejemplo, la amígdala. No es que los hombres no lo tengan. Cuando un niño llora, la mujer está muy atenta de ese llanto. Y frecuentemente nosotros inhibimos esa actitud y esa respuesta del hombre y no dejamos que él tome el niño primero para que no siga llorando. Sin embargo, el hombre poco a poco, al cabo de unas semanas o meses, desarrolla eso. Entonces, porque el cerebro se va readaptando y va readaptando algunas células para esos circuitos que tienen que ver con la alerta del bebé. O sea, estos fenómenos no son tan simples como nosotros creemos. Y es importante saber que después que hemos estudiado el cerebro, de lo que ocurre neurobiológicamente y estructuralmente, sabemos lo que significa y lo importante que es que los padres sepan que el acercamiento desde el primer momento en que te dicen que vas a ser padre y durante el embarazo y durante el nacimiento de ese niño, los padres que tuvieron un acercamiento más constante y más profundo con sus hijos, probablemente esos hijos tendrán un resultado emocional. Doctora Robles, yo sé que usted preparó para el Día del Padre el cerebro de papá, pero se me ocurre hablando con usted de preguntarle si es entrenamiento o es de nacimiento esa condición del padre y de la madre también, de que una cosa es el hombre, el marido, el ejecutivo, las cosas que hace una pareja masculina, y el papá, es esa condición de papá. Esa condición de papá es que se entrena para hacerlo o se nace así, porque a veces usted ve que el papá casi se convierte en mamá. Los padres se hacen. Se hacen. Se hacen, sí. Y se hacen, ¿no? Porque cada vez que, lo primero es que cuando... A veces nunca se hacen, A ¿verdad? veces nunca se hacen, Sí. pero tú tienes la estructura y tú tienes todas las condiciones dentro de tu cerebro. Ahora, mamá se nace, ¿verdad? También se hace. Se hace. También se hace porque ¿cuál es el fenómeno de las madres adoptivas? Por ejemplo... Que le hace falta ser mamá y busca un muchacho ajeno. Y cuando tiene un muchacho Entonces no ajeno se hace. y lo acerca a su mamá, hay madres adoptivas que han logrado activar ciertos circuitos cerebrales Para dar el pecho. y aumentar la prolactina y hasta lactan sin ser la madre biológica. Oh. O sea, ese fenómeno se ha visto, doctor, también. Y eso también ocurre con el hombre. Ocurre, Aunque la criatura sea los un hombres hijo postizo, digamos. Sí, doctor, sí. Ajá. Y yo puedo decir en mi caso lo que ocurrió. Yo soy madre adoptiva y yo recuerdo que mi niño, cuando no tenía un mes de nacimiento, un día lloró,
Había una situación entre su papá y yo en ese momento, precisamente por el tema de la adopción, y este muchacho sale, quien era mi esposo, levanta el niño, se lo puso en el pecho y él se cayó para siempre. Y para siempre él tomó ese muchacho para él, que la gente decía que él se ocupaba más del niño que yo. Doctora, mire, me va a perdonar la pregunta y los televidentes también, pero no me puedo aguantar. Y esa diferencia que hace el hombre cuando tiene que su mamá lo amamanta, a veces, como en el caso nuestro, 2 años de alimentación materna. Y de buenas a primeras se hace adulto y diferencia bien la teta de la mamá de la teta de la novia. ¿Esa diferenciación es cerebral o es innata? Pero doctor, déjeme decirle una cosa. Son Si dos usted tetas tuviera el distintas. instinto de ser atraído por la mamá de su mamá, usted debería ir al psiquiatra. Porque es que... Sí, pero eso es lo que le estoy preguntando, Exacto, doctora. o sea, pero esa diferencia, porque es el mismo seno en una mujer, No pero es es mi el mismo mamá seno. y la otra es otra cosa. pero claro que sí, pero y son déjeme- igualitas, pero entonces el niño mío le gusta lo de la novia mía. ¿Verdad? Esa es una cosa con otro sentido de alimentación. Bueno, doctor, Esa repítame. diferencia, doctora, oiga bien, la teta de mi mamá no era lo mismo para mí que para mi papá. Claro que no. Y la teta de mi mujer no es lo mismo para mí que para mis hijos. Usted puede Eso decir es lo que yo la quiero. mama. ¿Eso es cerebral o Usted eso puede es, decir eso es la educado? mama. Eso es las dos cosas. Pero déjeme decirle, doctor, fíjese, no sé si usted ha visto que cuando una madre tiene un niño, el padre genera, cuando él ve a ese niño que está utilizando una cosa que él cree que es de ella. Porque los hombres, desde que se casan y tienen una esposa, eso es de mi propiedad, Seguro y ese que sí. cuerpo es mío, y eso no es Únicamente. verdad, doctor. ¿Cómo que no? Bueno, pero No, eso las está mujeres que se genéticamente creen creado. eso, que ustedes son Está las dueñas de toda la genéticamente, no. Los hombres que tienen una esposa, a las esposas, a las mujeres, las novias, a la segunda base, lo que tú quieras. Eso es otra Ese cosa. cuerpo es mío. Es otra cosa. Doctor, ese cuerpo es mío. Entonces, cuando ese cuerpo que usted dice que es suyo, de su esposa, Habla de su usted cerebro, ve ese doctor. forastero, niño, aunque sea hijo suyo, utilizando esas partes. Mira, Eso que estamos hablando. Pero yo le estoy eso contestando. eso que estamos hablando, limítelo al cerebro. Todas esas cosas se nacen o se no, condicionan. eso se activa, doctor. Todo el mundo tiene Eso está ahí. esas estructuras, por ejemplo, a usted no le gusta que yo hable de neuroanatomía, pero usted me cuquea, entonces hay unos núcleos cerca del hipotálamo que tienen que ver con esas cosas. Pero si, por ejemplo, tú no estimulas todas esas estructuras que hay, por ejemplo, en una región aquí que es temporoparietal, que tiene que ver con las respuestas cognitivas, o sea, cuando uno tiene como mujer una necesidad de una respuesta emocional. Yo tengo un problema y le digo, don Julio, o a mi esposo, yo tengo tal problema, yo quiero una respuesta de tipo afectiva. Yo quiero que me diga, ay, pero tú verás, eso va a pasar, todo bien. Una respuesta un poquito, de esa los hombres no. Los hombres tienen que desarrollar otra área en el cerebro en la que está condicionado a que las respuestas que ellos den es una respuesta emocional y cognitiva. Y ellos te dicen no, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tal cosa y tal cosa, porque los hombres van generalmente a la búsqueda de soluciones. Entonces esas son prácticamente las diferencias. Y hay excepciones, doctora. Por ejemplo, padres que no desarrollan esos vínculos con los Así hijos. es. Y mucho, doctor. Ah. Y mucho. Y mucho. Y a veces tú ves padres que no son tan afectivos, pero que en una relación de vínculo, de cercanía con su compañera, a veces logran ese vínculo. Y ese vínculo se logra neuroquímicamente. Sí, pero cuando usted dice el cerebro de papá, el cerebro del hombre, ese cerebro, doctora, que a veces tiene ese comportamiento del hombre que a veces tiene desde suplidor y más nada, hasta casi una mamá, es decir, por lo que pasa el papá, esas cosas de condicionamiento,
Eso es entrenamiento, es decir, tengo mis No, hijos. eso es hormonal, doctor. Ah, mire, ya. mire, la vasopresina y la oxitocina son hormonas que tienen que ver con eso. Cuando un niño es un bebé, tiene unos niveles altísimos de testosterona y tú ves como si fuera un hombre adulto, un bebé, y tiene y desarrolla ese periodo de observación, de querer descubrir cosas, intranquilo, todas las cosas se las lleva a la boca y posteriormente la testosterona se va poniendo en niveles normales hasta llegar a la adolescencia para tener otro pico. Y ellos tienen, los hombres tienen, claro, que lo primero que desarrollan y como respuesta de conducta es, primero, buscar una hembra. Sí. Segundo, el territorio. Tercero, el poder. Y todas esas cosas, los hombres la van sustituyendo a medida que pasa el tiempo, que cambian sus prioridades. Y eso que uno ve a veces, que desde que un niño nace hasta la pubertad, más o menos tiene condiciones de los dos sexos. Igual que cuando nos ponemos de la edad que yo estoy, también ya uno hasta se parece a la mujer a uno. ¿Eso es cerebral o cerebral, eso es hormonal? Neuroquímico, porque por la bajada de la testosterona. Ah, ya. Es como decir, como que el hombre, ya el abuelo se tranquiliza, tiene niveles bajos de testosterona y entonces utiliza recursos más sutiles, Pero a veces hay más mujeres, tolerantes. que también como que se masculinizan un poquito con la edad. Sí, así es. Eso, no, y siempre. O sea, hay mujeres que evolucionan dentro de su especie y masculina y adoptan posiciones que generalmente se identifican con el otro sexo. ¿Cuándo todas esas cosas pueden caer de lo fisiológico a lo patológico? Yo creo que cuando en la etapa del desarrollo de un ser humano, de un bebé, ocurre algún fenómeno que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la influencia del medio, eso podría provocar un cambio de esa evolución que podría ser evolución de un ser humano normal. Sí, pero que lo que pasa es que la mamá lleva el niño, dice, ese niño tiene sus genitales muy chiquitos. Yo no sé por qué la mamá se preocupa más que los hombres, que los papás. Y entonces a veces el papá lo dice, ese muchacho como que le gusta jugar con muñecas. Esas cosas son del cerebro o son costumbres. Mire, deje decirle, doctor, inicialmente en la época embrionaria, en la etapa embrionaria, todos somos hembras. ¿Hembras? Todos. O sea, y ya es en la sexta semana del embarazo que por un cambio de un cromosoma que se llama el cromosoma Y, entonces usted se convierte en hombre. Pero inicialmente usted nació mujer y posteriormente es que ocurre ese fenómeno de que ese cromosoma aparece, que es el cromosoma Y, que determina la masculinidad. Ah. Entonces, posteriormente ocurre... Ahí que comienzan a desarrollarse entonces que si es los hombre, caracteres masculinos, el clítoris se hace pene, etcétera. O sea, que no, y que usted es hombre, Ya. por un cromosoma que se llama Y. XY. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma XY. ¿Y en qué semana se forma el cerebro? No, porque desde el primer momento hay un cambio, un periodo embrionario, primeramente... Eso es una evolución por etapas, doctor. Y todo lo que ocurre en el cerebro antes de los 3 primeros meses del embarazo tiene una repercusión sobre él mismo en el futuro. O sea, si yo tuve una meningitis durante el embarazo, si yo tuve un fenómeno de enfermedad o un medicamento o una radiación, en lo que se le llama el periodo embrionario de 0 a 3 meses, eso puede tener una repercusión en el desarrollo del cerebro de ese niño. Ya hay estudios que determinan si un niño va a nacer con microcefalia, se sabe que al final, cuando se nace, no se está totalmente maduro. ¿Cuándo puede el neonatólogo determinar? Oiga bien, porque a veces digo, ¿y cómo sabe un neonatólogo si el niño es ciego o si el niño es sordo? No lo sabe. Pero aquí no lo va a saber nunca. No, y me pregunta,
¿Cuándo entra el neurólogo a saber si está maduro, si tiene su cerebro bien desarrollado? Eso no es cuestión de No es neurólogo. posible. No. Lo que pasa, doctor, que hay técnicas de neuroimagen funcional que aquí no se hacen todavía. O no sé si dice alguien que la hace, porque aquí ya usted sabe, dice él todo. que hace. Entonces resulta que tú tienes ya métodos de imágenes que te dicen, ese niño tiene una malformación congénita. Existen estudios como la amniocentesis y el estudio molecular de todo lo que ocurrió. Eso te dice, tiene una malformación congénita. Entonces la neuroimagen, la neurosonografía avanzada te puede decir un defecto del tubo neural, te puede decir un defecto de la formación, una microcefalia, una macrocefalia, una hidrocefalia, una anencefalia. Ya se puede determinar antes de que el feto esté creciendo. Incluso hay niños que tienen malformaciones congénitas y ahora se puede. ¿Qué es eso, Se doctora? puede. Esos son neuronas, ¿verdad? Sí, actuando. Eso es una red neuronal completa. Eso es una malformación de, mira, ajá. Cuando el padre toca el vientre de la madre en ese periodo que está ahí, eso tiene una repercusión muy importante posteriormente en ese niño. Entonces, ¿por qué este programa para mí es importante? Es importante para decirle a los padres la importancia que es estar cerca y afectivamente de sus hijos, pero sobre todo para que se den cuenta de que en ellos el decirle que van a ser padres, eso trae una serie de cambios fisiológicos, psicológicos, desde el primer momento en que la madre está embarazada. En el papá. En el papá. Se ponen ansiosos, doctor, sea deseado o no sea un embarazo deseado. En este caso yo estoy hablando de los embarazos deseados. Cuando un padre ve y le dan esa noticia, eso es un impacto muy grande en ese hombre. Se pone muy ansioso y Doctora, se pone a pero preguntarle a todo el mundo cosas raras que está haciendo, y es eso. Pero lo que usted está diciendo es importante, porque a veces funciona de que se desarrollan unos sentimientos especiales cuando le dan la noticia, pero a veces es lo contrario. Yo tengo dos amigos específicos que tan pronta la esposa le dice que está embarazada, se divorcia. Bueno. Automático. Dos veces. No, parece que esa es una excusa intrínseca que él utiliza para evadir cierto grado de responsabilidad. Exactamente. Y como hay un problema hormonal de por medio, eso se pudiera también manipular. Claro, mediante el suministro de ese tipo de... Pero claro que sí, claro que sí. ¿El endocrinólogo o el neurólogo? El endocrinólogo. El endocrinólogo. Exacto, generalmente, pero lo que pasa es que cuando estos cambios que yo dije, que ocurren en el cerebro de papá, esos son cambios fisiológicos, que posteriormente el mismo cerebro y la evolución en el tiempo, pero ya cuando el bebé camina, ya los padres han elevado sus niveles de testosterona y han disminuido sus niveles de prolactina. Bien. Doctora, vamos a dar las gracias, pero yo quiero una consulta gratis, personal. Mire, yo estoy recibiendo terapia para un hombro que tuvo una fractura del manguito. Y ayer terminé la primera etapa. Me dice la fisioterapista que camine. Yo quiero ver tu marcha. Ella la conoce a usted, le ha recibido pacientes con stroke y ese asunto. Y me dice, te voy a pedir que veas a tu neuróloga, porque yo le pregunté, por eso fue que me dijo la marcha, ¿por qué sin yo necesitarlo, la gente cuando me veía caminar me trataba de ayudar? Digo, pero yo no estoy... Parece que yo tenía algún tumbadito, una vaina rara, que producía en el otro un sentimiento de que se va a caer.
y me dice, no, es que la marcha no es por un problema de aquí, es un problema de la edad. Realmente, esa marcha que dice, el viejo camina lerdo, ¿qué es eso, doctora? Bueno, doctor, resulta que a medida de que ocurren los cambios, vamos a decir, involutivos no patológicos en el cerebro. No, fisiológicos. Fisiológicos, en la edad. Como se altera la postura, los pacientes, los envejecientes, no me gusta utilizar ese término, adoptan una postura hasta simiesca, se ponen medio encorvaditos, y caminan a pasos mucho más lentos. Eso conforme, aún no teniendo una patología, pero si tienen una patología, eso es mucho más evidente. Esto, ¿qué le voy a decir? Es cierto, esos cambios, pero que son propios. Son propios de la edad. Pero, por ejemplo, yo tengo y conozco muchos científicos amigos que muchos pero que muchos no tienen esa postura personal. Esas personas no se ponen los zapatos ni las medias sentados. Se ponen los zapatos y las medias de pie. Sí. Para una serie de medidas que uno les recomienda a las personas, yo digo por encima de los 65 años, pero actualmente yo vuelvo y les repito que anteriormente decíamos vejez después de los 65 años, pero actualmente vejez para nosotros es encima de los 75 años. ¿Hasta dónde eso puede ser un problema de la vejez o un problema de la prevención? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo me cuido porque sé lo que es una fractura de cadera y pienso en la cadera de antes, que no había trasplante. Entonces lo que hace es que tengo demasiado cuidado, doctor, pero realmente a lo mejor me siento... Y generalmente ocurre en el cerebro ciertos cambios vasculares, microvasculares, que ocurren y condicionan, que eso es lo más frecuente. Y se ha visto que aparte de que hay disminución y alteración de la microcirculación en los pacientes envejecientes, también eso ocurre en la médula espinal. Bien. O sea, normalmente nosotros queremos examinar la marcha, vemos, muchos comienzan por la médula y otros también comenzamos por el cerebro, y todo va a depender definitivamente. Por eso responder la pregunta con precisión es difícil para mí, porque yo tendría que examinar la marcha y ver qué tipo de marcha y a qué se refieren. Bien, vamos a dar las gracias a la doctora. Le quiero decir a los que están pidiendo del fan club de la doctora que hable de algo muy interesante y que medio tocamos ahora, que son las enfermedades o problemas fisiológicos que van apareciendo en diferentes etapas de la vida. Es decir, nosotros tenemos Alzheimer, pero el Alzheimer es una enfermedad que antes había menos porque el hombre vivía menos. Ahora, al vivir más, aparece en una edad más avanzada. Eso no solamente es el Alzheimer, hay otras enfermedades que tienen esa particularidad. El Alzheimer aumenta la prevalencia a medida que se cumplen más años, más riesgo de tener Alzheimer, porque precisamente el factor de edad... De eso nosotros vamos a hablar. Ahora también, cuando la doctora salga, le va a preguntar a alguien que realmente la decisión de operarse de una hernia del disco, cómo se debe tomar, porque a veces hay muchos resultados que no son deseados. Le prometemos todas esas cosas para después. Doctora, gracias.